Edición de la cobertura. Nadie trajo una sombrilla por ahí. Bueno, si no, imaginemos una sombrilla. Dice, el tema se llama la bendición de la cobertura. Otros principios básicos de la vida nuestra, de cómo es aprender a vivir en cobertura. A veces lo escuchamos como muy lejano, pero quiero comentarles un testimonio mío igual. Nosotros regularmente en vacaciones viajamos a Campeche. Si conocen Pomuch, yo soy de Pomuch, Campeche, donde se da el pan, creo que más rico de todo México. Cuando alguien viaje para Tabasco, la ciudad de Campeche, que no pasó a Pomuch, no pasó a Campeche. Entonces, pero nosotros, hace unos 16, 17, 18 años, empezamos a conocer una iglesia muy tradicional en el pueblo. Entonces podemos decirle que es la iglesia que nos abrazó, que nos levantó, que nos crió en un principio. Y cada vez que viajamos, la primera persona que se tiene que enterar es que voy a viajar. En ese tiempo, cuando yo no estaba frente a los 12 del pastor, es a mi líder. Le digo, ¿sabes qué? Hermano, o como le llame yo a tu líder, a mi líder, en ese caso, le mandé un mensaje, ¿sabes que voy a viajar la próxima semana? Y ahora al pastor directamente. Y cuando yo llego al pueblo, a la primera persona que voy a saludar es al pastor del pueblo, al pastor que le estoy comentando. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque entendí que tengo que tener una cobertura espiritual donde yo llego. Y si tú no lo haces de esta forma, porque no has entendido ese principio. Y cuando me invitan a compartir en ese pueblo, porque cada vez que voy, me acuerdo una vez de nuestro pastor Armando, decía, cuando el Señor ya te puso los ojos sobre ti y te ve todas las capacidades y los dones que tienes, te van a sacar jugo. Así lo escuché vagamente esa vez. Entonces cada vez que viajamos a mí me invitan a compartir un domingo en la iglesia. Y me acuerdo, tenía razón el pastor. Pero ¿por qué digo esto? Porque cada vez que me invitan, yo le mando un mensaje al pastor. Pastor, me está invitando a compartir en la iglesia. ¿Sabe qué? No me da un rollo o una oración. Nada más me pone el dedito. Dale. Eso es respetar autoridades y saber con quién te da cobertura espiritual. Porque alguien tiene que orar por ti. Alguien tiene que interceder por ti. Pero si tú no lo sabes, andas en la ciudad, andas en tu pueblo, andas donde vayas, sin que haya alguien espiritualmente en tu vida cubriendo tu salida y tu entrada. Sabemos que es Dios, eso dice la palabra, pero Dios se mueve en gente. Te lo voy a ejemplizar de esta forma. ¿Por qué en gente? Si el Señor se movió a través de cosas y animales, ¿cuánto más no voy a usar tu vida a ti y a mí? Usó un burro para montarse Jesús. Usó un cuervo para llevarle comida a Elías. Usó una quijada de burro para matar filisteos en las manos de Sansón. Y así puedo ejemplizarte varias cosas en la Biblia que el Señor usó para cumplir un propósito. Entonces, si cumplió un propósito en cosas y animales, el Señor va a usar tu vida y mi vida. Pero nos tenemos que mover bajo cobertura. Y lo hermoso de movernos en este modelo de Jesús es vivir bajo cobertura. Si ustedes no lo saben, porque nada más hay 2 legendarios aquí, espero que en febrero se agreguen unos más. Siempre las mujeres tienen que decir amén, pero el esposo, bueno, motiven a sus maridos. Entonces, el fundador de Legendarios, Chepe, él ya no está en Guatemala, ahora está viviendo en Florida. Pero como no está en Guatemala su pastor es Cash Luna, ahora está en Florida. Su pastor de él es Rudy Gracia.
en la ciudad de Florida, porque entienden principios de cobertura y autoridad. El día que empieces a caminar de esta forma, tu vida va a ser más que bendecido. No digo que tu vida no sea bendecido, va a ser más que bendecido, porque el Señor se derrama sobre autoridades. Otro ejemplo, Jesús oraba de esta forma a sus discípulos, a favor de sus discípulos: Padre, solamente te pido que estés con ellos, así como tú y yo. Esa es la oración de Jesús, que marcó mi vida. Si el mismo Hijo de Dios siempre tenía alguien que lo cubría, que es el Padre, esa es la oración de Él. Como dicen unos amigos, cuánti más nosotros. Pero hasta que el día que lo entendamos correctamente, vamos a empezar a caminar bajo cobertura. Es estar al cuidado y protección de una persona bajo las bendiciones y promesas que Dios ha dado a quien debemos respeto, obediencia, fidelidad, ya que es el encargado de formar nuestras vidas. Y el encargado de formar sus vidas tiene nombre: es su pastor. Es el pastor, no hay otro. O es la familia pastoral. Principios de cobertura. Para estar bajo cobertura de alguien al quien hay que seguir la visión de esta persona. Yo sabía que seguía eso, por eso me atreví a decir todo lo que dije. Aquel que está bajo cobertura sigue los mismos principios, valores de su maestro y mentor. Lo que dije ahí en Tierra Nueva lo voy a decir igual acá. Si tú no estás bajo cobertura, si tú no estás bajo la visión, puedes estar aquí en la iglesia, pero no eres de esta iglesia. Porque la gente que se integra, que está creciendo bajo la iglesia, conoce la visión, tiene autoridad, camina bajo autoridad, bajo cobertura. Entonces, pero sí puedes estar aquí. Es más, puedes pasar todo el proceso de la academia. Porque tu corazón tiene que estar ligado a la visión de la iglesia. De lo contrario, estás en la iglesia, pero no eres de esta iglesia. Una persona que está ligado a la visión de la iglesia siempre está pendiente de este lugar. Siempre está levantando las manos para hacerlo. Ahorita se está remodelando, porque estoy ahí, remodelando la iglesia, los baños, ahora el deck. Y una persona no pudo hacer tal cosas. Y me habla Stephanie. Yo lo hago de noche, no de día, lo voy a hacer de noche. Y fui a instalar las lámparas de los baños de noche, sin ningún peso. Yo siempre dije esto, y lo conocen ellos, lo conocen el pastor: el que no pueda hacerlo, yo lo voy a hacer. En otras palabras, el que no quiera hacerlo, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tu corazón está ligado, mi corazón está ligado en la visión de la iglesia. No es porque sea fanático, no lo vean de esta forma, porque entiendo los principios de autoridad y estoy casado en esta visión. En el 2007 yo salí de mi lanzamiento. Salí de mi lanzamiento. En ese momento decidimos, en ese tiempo mi esposa y yo teníamos casa en Cancún, tenemos casa en Campeche. Y yo viajaba cada fin de semana por el trabajo. Tomaba la clase de la academia. Ese tiempo se llamaba Escuela del Éxito, no se llamaba Academia para Líderes. Pero cuando yo salí de mi lanzamiento decidimos crecer en Tierra Nueva. Y cuando decidimos crecer en Tierra Nueva, ¿saben qué vi? Yo vi a mis hijas sirviendo en la iglesia. Después de 14 años, ahora estoy viendo que mis hijas están creciendo en la iglesia y están sirviendo en la iglesia. Lo que yo vi hace 14 años, ahora estoy viendo físicamente.
porque decidimos crecer en esta casa, apropiarnos de la visión, casarnos con la visión y decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Cuando fuimos llamados para estar frente a la red de matrimonios, nos invita el pastor a cenar, a mi esposa y a mí, y nos propone. Le digo: pastor, pero nosotros no andamos buscando un lugar, porque prueba de eso, no somos tan fotogénicos. Si mientras menos salgamos en la foto, mejor. Y cuando nos proponen, dije: va, porque no había otro que lo haga, nosotros vamos a hacerlo. Hoy la situación de la red de matrimonios es diferente, porque hay alguien que lo decide hacer diferente. Cuando tú estás bajo cobertura, entonces haces la diferencia dentro de la casa, dentro de la iglesia. El segundo, la cobertura es como una relación que existe entre el padre y el hijo. Voy a dar un testimonio que sucedió hace poco en la iglesia. Nada más unas personas saben esto de la iglesia. Pasó un conflicto hace poco en la iglesia y yo vi afligida a Stephanie. Le di unas palabras allá, pero a mí me quebró mi corazón, porque la vi afligida a ella. Digo, yo lloro hasta por nada, pero cuando veo a una persona de esta forma y de cómo es ella, yo no la había visto de esta forma, pero alguien me dijo esto. Después que lo compartí, lo dije, porque estaba yo llorando, y me dijo esto: ¿sabes por qué? Porque los amas. Sí, pero yo no lo había visto de esta forma. Después de eso empecé a analizarlo. Tú tienes que amar a la familia, porque aunque no te guste, ellos son tu cobertura como familia. Y lo que le duele a la familia te tiene que dolerte a ti. Lo que le pasa a la familia tiene que pasarte a ti, porque los amas. Digo, supongo que los amas, porque si no los amas, tienes que empezar a amarlos, porque son tus pastores. Eso me pasó hace poco, hace 15 días, y no lo había visto de esta forma hasta que alguien me lo dijo. Y digo: no, tiene razón, porque cada vez que pasa, por eso cada vez que el pastor propone algo: sí, pastor, yo estoy. Y si alguien no está, yo lo hago. Siempre voy a estar disponible. Y podrán decir: pero es que yo trabajo. Yo también trabajo, porque es tu padre y tú eres el hijo. Eso de padre e hijo, una vez lo platicamos con mi esposa y otras personas que están cercanas a nosotros. Eso nunca lo compartiría con mis hermanos biológicos, porque decía yo esto: todo lo que yo sé ahora, lo que estamos viviendo, el conocimiento que tenemos, mis papás no me lo enseñaron, no los enseñó los pastores. Pero también amo a mis padres, ellos me enseñaron lo que pudieron, pero lo que mi vida es ahora, el conocimiento, la relación que han provocado conmigo, el desafío que han provocado conmigo, con mi familia, lo han hecho los pastores. Por eso es, cada vez que tenemos oportunidad, los honramos. Ellos son como nuestros padres espirituales, pero nuestros padres también, porque son aquellos. Por eso es características para estar bajo cobertura. Ya lo vimos, trabajar bajo la misma visión. Y lo podemos ver en el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob es un buen ejemplo para ver cómo vivir o trabajar bajo cobertura.
Solamente en la Biblia vas a encontrar, cuando habla Dios de esta forma, así como los padres, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no dice el Dios de José, porque Abraham empezó a llevar la cobertura en sus hijos. Ese es el ejemplo claro que podemos ver en ellos. Y está en Hebreos capítulo 11, versículo 8 hasta el 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Y lo podemos ver en el libro de Éxodo, Deuteronomios, Génesis y Éxodo, de cómo las generaciones fueron llevando lo mismo que llevó Abraham, lo llevó Jacob, lo llevó Isaac, lo llevó Jacob. A cada uno el Señor nos llamó para una visión. Tú y yo tenemos que transmitir esa visión. Lo que dije hace un momento, que el Señor nos llamó para eso. Tenemos que transmitir la visión de la iglesia. Tú ya eres de la iglesia de Cristo, pero también de la iglesia local. No sé si vieron las consolidaciones. ¿Sí lo vieron? Ahí habla de eso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que transmitir esto. Donde nos paramos, hay una niña que vive en la casa nuestra, bueno, un matrimonio que está en la casa nuestra. Y le decimos esto. Cuando no llega y no saluda, le decimos esto. O mis hijas le dicen también esto. No digas que eres de Tierra Nueva. Si algo que tienes en tu iglesia es el corazón de este lugar. En el caso nuestro de Tierra Nueva. Entonces le decimos, no digas que eres de Tierra Nueva. Porque nos sonríe, nos saluda al pastor, a nuestro pastor, así le esté doliendo no sé qué, te va a dar una sonrisa. No es que no sienta lo que le duele, sino ese es su corazón. Entonces, tiene un corazón la iglesia. De igual forma, en una iglesia Dios le da la visión al pastor, quien es el responsable de transmitirla a ustedes, por lo decía hace un momento. La cobertura no es para cada miembro de la iglesia. Vamos a detenernos en este punto. Puede estar en la iglesia, pero puede ser que no tenga la cobertura de la iglesia. Porque el que tiene cobertura de la iglesia son para aquellos que están comprometidos con la visión de la iglesia y con el pastor. Solamente el que tiene cobertura de la iglesia, que está comprometido con la visión, con el pastor, con la familia, tiene cobertura. No es que el pastor no ore por los que no son líderes, los que no están metidos en la academia, nada de eso. Pero la cobertura solamente el ADN lo lleva a la gente que está comprometido, el que tiene el corazón. Porque puedes estar aquí en la iglesia, pero no tienes el corazón de la iglesia. O sea, nada más llegas y comes y te vas. Porque va a haber también gente de eso. No se preocupen, va a haber gente también así. ¿Y saben qué van a hacer? Lo van a amar también. Lo que vamos a hacer, vamos a provocar que los metamos para que se enamoren y se apasionen y se metan con la visión de la iglesia. El proceso de discipulado lo vimos algo parecido la semana pasada. La bendición de la cobertura se transmite a través del discipulado. Entonces, a ustedes lo están discipulando por el pastor. Ustedes van a ser líderes y van a tener ovejas también líderes. Entonces, por medio de esta forma se van discipulando. La cobertura se aplica a ser un mentor del discípulo, quien se beneficia para aprender de aquel. El domingo pasado nos invitaron a una posada y nuestros 12 de nosotros tiene 3 grupos bajo de él.
Y nos reunimos con ellos, nos las pasamos con ellos ahí cotorreando en la posada. Pero nuestros 12 nos dicen a nosotros, pero no van a faltar. Y ayer igual nos invitaron otros 12 de nosotros, pero no van a faltar. Y el jueves estamos invitando a otro, no van a faltar. Cuando una vez el pastor nos dijo esto, hace como unos 8 años, va a llegar el momento que hasta van a decir que no quiero ir a comer. Pero ¿saben qué? Van a ir a comer. Esa es la bendición de la cobertura. Porque tú también ya lo bajaste sobre ellos. Y te van a honrarte a ti. Decían las ovejas hace poco, así los quiero ver a ustedes algún día. Que los invitan a compartir, que va a ver, que la gente va a desear estar con ustedes. Van a ser deseables como las hijas de Sión, dice la Biblia. Pero si no hay un compromiso de la visión de la iglesia, nadie va a desear estar contigo. Pero cuando estás comprometido, porque llevas el ADN de la iglesia, llevas el ADN de la familia pastoral, y por lo tanto, no está el pastor, pero sus 12 va a estar con ellos. Hace como unos 3 años, el pastor Armando me invita a compartir un funeral. Es la primera vez que voy a compartir un funeral. Y como él no podía, tienes que ir tú, Felipe. Simplemente la obediencia. ¿Y saben qué sucedió? Compartí igual que él. Cuando tú llevas el ADN de tu pastor o de la iglesia, mi oración empiezo de esta forma porque así empieza nuestro pastor. Y no es porque lo estoy imitando, ya se me quedó. Señor, quiero darte gracias esta tarde, o esta mañana, o esta noche. ¿Alguna vez que escuchan al pastor Armando orar? Así ora, así empieza. Y no es que lo esté imitando yo a él, pero ya se me pegó, ya se me quedó. ¿Por qué? Porque paso tiempo con él. Y la gente que pasa tiempo contigo, se van a derramar con ellos también, porque los vas a discipular. Vas a bajar el ADN de la iglesia a través de tu vida para los que siguen. Y así se va a derramar la cobertura. Hoy, nuestros 12, hoy me mandó un mensaje. Él hizo la posada el domingo, me dice, Felipe, ¿qué va a haber el 24? Queremos hacer esto, queremos salir a repartir comida ese día del 24. Le dije, déjame, te contesto mañana. ¿Por qué? Todo lo que tengan que hacer, se tiene que hacer a través de la iglesia. Porque si no, está separado de la iglesia. No me está pidiendo permiso. Empezando a saber. Yo voy a decirle, hagámoslo de esta forma. Así. Eso es el privilegio y la bendición de estar bajo cobertura. Otros ejemplos peculiares, hombres que vivieron discipulados por alguien. Eliseo fue siervo de Elías, Josué aprendió de Moisés, Isaac demostró estar bajo cobertura con Abraham, y así nos vamos con Jacob. Entonces ustedes se multiplican de esta forma, están bajo la cobertura de su pastor. Aquí está lo más retador: honra. Tenemos que aprender cómo honrar a nuestros pastores, porque la única forma cómo va a bajar la bendición sobre la vida nuestra es a través de la honra y de la cobertura. Pero todo aquel que honra, honra merece. No hay bendiciones de la cobertura para personas que no honran a aquel que es puesto por autoridad. Aquí la autoridad es nuestro pastor, el pastor de ustedes. Y todos aquellos que están bajo la cobertura, entonces baja la bendición a través de ellos. ¿Ya leyeron el que sigue? Dios no ve lágrimas, ve corazones que honran. Hay una historia que posiblemente conozcas, la de Saúl.
deshonró la autoridad, porque la autoridad le dijo: ve en tal lugar, haz esto y esto y esto y esto, y espérame ahí. ¿Qué hizo hacer? Quiso hacer algo bueno, quiso ayudar, quiso agilizar, pero cuando se viola la autoridad, tengan cuidado. Le quitaron el reino a Saúl y se la dieron a otro. Así podemos decir: ay, Señor, perdóname. Sí, sí, está bien. Te perdono, pero ya violaste la autoridad. Muchas veces nuestras lágrimas podemos tocar el corazón del Señor. No, no son lágrimas, son corazones dispuestos a honrar. Y aquí están levantando un puñado de hijos. Pero bien eres hijo o eres entenado, porque también el entenado puede comer en la casa. O puede ser que el hijo esté en la casa, pero actúa como entenado. O el entenado es entenado, pero toma posición de hijo. Los hijos espirituales es aquel que ha sido engendrado y formado por alguien más. Hay una gran diferencia entre ser hijo y ser un jornalero. Y eso lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, por muy malo que haya sido, malgastado, él es hijo. Y el otro hijo mayor es hijo mayor, pero no se portaba como hijo. Cuando llega a la casa, le pregunta: oye, ¿qué está pasando? Y le contesta a alguien: es que llegó tu hermano y tu papá hizo fiesta porque llegó tu hermano. Y se enoja, se entristece, dice la Biblia. Justamente ese momento aparece en la escena el padre y le reclama al padre: ¿por qué yo, que he estado todo el tiempo contigo, nunca has matado tan siquiera un becerro flaco para que coma? Y le contestó el padre: todo lo que hay acá, hijo, es tuyo. No lo has matado, no lo has comido porque no has querido. Pero aquel que ha sido bandido, vale todo, le ha matado todo eso. Porque no se trata en qué lugar te encuentras, sino qué corazón tienes. Aquel vale todo tiene el corazón de hijo. Aquel que estaba todo el tiempo en la casa del padre tiene el corazón de jornalero. Pensaba como jornalero, actuaba como jornalero. Y tú eres engendrado de esta casa y con el mismo espíritu. Porque el espíritu que se le da, dice la Biblia, que a todos se le fue dado de beber el mismo espíritu. A todos se le da dando la misma palabra. El problema es el corazón. O eres hijo o eres jornalero. O eres hijo o eres entenado. Un hijo es engendrado y formado. Un jornalero es contratado y remunerado. Y posiblemente, no es que sea posible, sino va a ser así, creo yo. La iglesia algún día se va a remodelar, se va a invertir dinero, y muchas veces tienes que ofrecer tu mano y sin cobrar. Porque el jornalero así es, puede trabajar, pero también se le tiene que pagar. Y un hijo no. Un hijo es fiel a su padre, el jornalero trabaja por un salario. Un hijo no sirve a su padre por el sueldo, aunque es heredero de todo. Un jornalero es un asalariado. Con eso terminamos. Tú eres engendrado en esta casa, pero va a ser pesado tu corazón. O eres hijo o eres jornalero. O buscas servir en la iglesia
para buscar una posición, lo vimos la semana pasada. O buscas servir en la iglesia porque tienes que servir, no es por una posición ni por un pago. Pero aquel que conoce honra, sabe de autoridad, sabe de cobertura, sabe que hay alguien que siempre está arriba de él, o sabe que siempre hay alguien que está orando por él, sabe que hay siempre alguien que está intercediendo por ti y por mí, sabes que hay alguien que está intercediendo por tu familia, por tus generaciones, por tus finanzas y por tu casa y por todo lo que tienes. Hay alguien que va a estar orando por eso. Esos son los pastores. Hoy tienes que salir. Regularmente lo hago en el lanzamiento, pero si tienes algo que hacer con tus pastores, lo tienes que hacer, porque espero retarlos nuevamente en el lanzamiento de este punto, con otros principios que tienen que marcar la vida de cada uno de nosotros. Pero si a este nivel te encuentras, a esta altura, si hay algo que no has hecho, que no has dicho a tus pastores, y lo voy a decir de esa forma: alguien ha pensado mal, no lo ha dicho, ha pensado mal. Y yo sé que no vas a levantar la mano, y no lo levantes, de tu pastor o de la familia pastoral. Tienes que arreglar eso. Tienes que pedir disculpa o perdón, lo que tienes que arreglarlo, porque no es un corazón sano. Hace un mes fuimos nosotros a Carrillo Puerto, los legendarios, y el pastor subió un mensaje para que estemos los legendarios en la limpieza de la remodelación de los baños. Y la gran mayoría que participamos estábamos en ese lugar, en Carrillo Puerto. Y nada más se sacaron unos 8 legendarios a hacer la limpieza. Dentro de ellos, toda la familia pastoral. Y una persona se acercó conmigo después que vio las imágenes. Yo me entristecé, me enojé con él. Honestamente me dio ganas de pegarle 2 cachetadones, porque dijo esto: ¿qué les tocaba a ellos? O sea, ¿qué les tocaba? La limpieza a la familia pastoral. Esto que hice ahorita, me di la vuelta y me regresé solamente para no hacer lo que pensé, porque no sabe de principios. Pero la respuesta que le di a él, a esta persona, le dije esto: al menos ellos han sacrificado a una madre. ¿Sí lo saben? Que la mamá de los hijos no existe, ya murió hace 11 años. Y le dije a ellos: al menos ellos han sacrificado, por verlo de esta forma, a su madre. Y sirviendo, y me consta a mí que yo lo vi. Y le dije: ¿y tú qué has sacrificado para que pienses de esta forma? No dijo nada, porque no ha sacrificado nada. Porque a veces ahí tenemos corazones enfermizos dentro de la iglesia. Tienes un corazón erróneo, equivocado, porque posiblemente no lo dijiste. Ay, Señor, perdóname. Pero salió de tu corazón. Y si en un momento pensaste de esa forma, es que no has entendido por qué estás en esta casa. Y si alguna vez lo pensaste, te invito que te pongas de pie, vamos a orar. Y si tienes que hacerlo, no quieres hacerlo ahorita, hazlo mañana, no sé, porque no queremos exhibirte. Pero si tienes que pedirle perdón a tu pastor, a la familia pastoral, ahora que nosotros estamos involucrados como 12 del pastor, si antes lo pensaba de esa forma y lo veía de esa forma, hoy más. ¿Por qué? Y ahora que estamos frente a la red de matrimonios, me doy cuenta cada problema que llega con nosotros. Y platicando con mi esposa, ¿te imaginas el problema de la red de matrimonios? ¿Te imaginas el problema que llega con el pastor? De la red de matrimonios, la red de matrimonios jóvenes, de la red de jóvenes, la red de hombres, la red de adolescentes, la red de todo. Ese es un pastor. Hoy tienes la oportunidad de salir sano, sanar tu corazón. No es que te vayas al infierno, no te vas a ir al infierno.
pero tienes que salir un corazón sano. Y no digo de tus líderes, porque ahora si tienes un líder y si lo has pensado también así, pues lo tienes que hacer. Porque hablé de los pastores. Pero si tienes un líder antes que el pastor, entonces, y lo hiciste, lo pensaste, que eres mejor que él, que es mejor que ellos, o tú lo pudiste haber hecho de esta forma, estamos equivocados. La visión se la dieron al pastor. El día que le ponga una visión a ti, pues piénsalo de esa forma. Yo quiero que cierres tu ojo y le des gracias al Señor, porque si te habló el Dios en esta palabra, con este tiempo, nuestras vidas tienen que crecer, nuestras vidas tienen que trascender. De eso se trata la iglesia de Cristo, escuchar una palabra y donde se nos sea marcado, digas, la regué. En Jesús tenemos borrón y cuenta nueva, en Jesús tenemos reinicio, en Jesús hay borrón, hay perdón. Tenemos esta oportunidad, tenemos la gracia. Espíritu Santo, te doy gracias por esta noche. Yo sé que has hablado de cada uno de nuestros corazones. Y en el caso mío, cada día me marcas que tengo que amar más, que tengo que ahorrar aún más de lo que estoy haciendo, Señor.